Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Que el Señor les bendiga grandemente. Soy el pastor Joselín Salazar Lagos y junto a mi esposa, la pastora Sandra Vidal Adonis, estamos pastoreando la congregación de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Mulchen. Y queremos en este momento saludar en primer lugar a nuestro obispo presidente, reverendo Luis Quesada Orellana, junto a su esposa, nuestra diaconisa Edwina González Araneda, esperando que el Señor sea quien les vaya bendiciendo grandemente en toda la labor que el Señor también les ha encomendado. De la misma manera saludamos a todo el pastorado en general y a cada uno de nuestros queridos hermanos y hermanas que a lo largo de todo nuestro país y en el extranjero están también siguiéndonos en este trabajo espiritual. Quiero en esta hora, con la ayuda del Señor, hacer una presentación de lo que será el trabajo espiritual correspondiente a los días lunes y días miércoles, que estará también enfocado a toda la iglesia en general y que está amparada bajo el lema Aviva el fuego y tendrá como un lema o sublema el vidas rendidas al señorío de Cristo. El Señor nos bendiga entonces para que juntos podamos en estos meses que nos vienen por delante, los días lunes y días miércoles, estar compartiendo diferentes devocionales junto a nuestros pastores para que podamos también allí ser edificados a la luz de la palabra. Quiero compartir para introducir lo que se va a realizar en estas sesiones la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 al 23, que nos dice de la siguiente manera: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando nosotros vemos este versículo, este pasaje que viene a ser parte de la culminación del Sermón del Monte, en el cual se han entregado principios de la vida cristiana, al Señor entregado claras indicaciones de lo que implica vivir como un verdadero cristiano, y está teniendo esta conclusión, este remate, esta serie de mensajes, y nos dice, mire, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar o va a disfrutar de las bendiciones del reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que tener vidas rendidas al señorío de Cristo, vidas que reconocen de verdad que Jesucristo es el Señor, tenemos que entonces entender que no va a bastar con que usted y yo digamos esta frase, la creamos o la escribamos en nuestras puertas, sino que tiene que tener una connotación más profunda y que nos va a llevar a la obediencia a lo que Dios nos dice. La carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, en el capítulo 2, versos 9 al 11, nos dice de la siguiente manera: que Dios el Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando nosotros vemos esta declaración que escribe el apóstol Pablo, cuando vemos la palabra confesar, esta palabra en el griego es exomologeo, y que no implica solamente decirlo. Confesar no es solamente decir Jesucristo es el Señor, sino que esta palabra en el griego nos va a llevar no solamente a decirlo, sino a reconocer su dignidad y su autoridad como Señor. Esto implica que el confesar que Jesucristo es el Señor no es solamente un acto externo de verbalizarlo, sino que también, amados hermanos y pastores, va a ser un acto de voluntad donde yo decido obedecer a este Señor que estoy proclamando. Cuando nosotros vemos el verso que nos ha presentado el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, podemos darnos cuenta que no todo el que me diga Señor, Señor, esto implica que no basta con decir Señor, Señor, para disfrutar de las bendiciones del reino.
Es necesario vivir bajo su voluntad, porque Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con identificarnos con una congregación. No basta con hacer cosas en nombre de Dios, pensando que así podemos estar cumpliendo con todo, pero seguimos viviendo a nuestra manera. No es posible, porque el Señor, que conoce todas las cosas, en el verso que sigue nos dice, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no echamos fuera demonios. Y Jesús le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto, amados hermanos y pastores, nos debe llevar como iglesia a poder reflexionar en cómo estamos viviendo como cristianos, cuál es nuestra práctica como hijos del Señor. No basta con que simplemente lo digamos y lo proclamemos y lo escribamos, sino que también el Señor nos llama a vivir bajo los principios de este señorío. Durante estas semanas que se nos vienen, los días lunes y miércoles, Dios nos estará hablando por medio de diferentes pastores en diferentes áreas en las cuales tenemos que rendirnos al señorío de Cristo. Estará esta enseñanza, este programa basado en todo lo que es el Sermón del Monte. Allí el Señor nos entregará cómo debemos proceder, cómo debemos actuar, qué cualidades deberían haber en nosotros, cómo deberíamos enfrentar algunas situaciones para darnos bases sólidas de lo que de verdad significa, amados hermanos y pastores, vivir bajo el señorío de Cristo. Si nosotros empezamos a vivir bajo estos principios, si nosotros empezamos a vivir en la voluntad del Padre Celestial, va a generarse algo extraordinario, y es que la vida de Cristo se va a manifestar de tal manera en la iglesia, en cada uno de nosotros, que ahora las bendiciones de Dios van a empezar también a alcanzarnos y a fluir en nosotros. Se va a generar un verdadero y genuino avivamiento en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, porque estaremos viviendo como Dios quiere que vivamos. Este verdadero avivamiento viene por una búsqueda, por un vuelco, por una obediencia a la palabra del Señor. Y es de esta manera, estimados pastores y hermanos, que el Señor nos va a llevar por este camino para que usted y yo juntos caminemos, transitemos, busquemos del Señor cada día y seamos de verdad esa iglesia que sí dice Señor, Señor, pero que vive también bajo los principios del reino de Dios. Les invitamos entonces, amados hermanos y pastores, a iniciar este proceso con un corazón humilde y con la voluntad de obedecer a lo que Dios nos diga, para que de verdad cada uno de nosotros podamos vivir con Jesús como nuestro Señor, como el Señor de nuestras vidas. Hoy el Señor nos muestra esto, nos presenta esto, para que usted y yo crezcamos y avancemos. Les invitamos, no te olvides, no se olvide, avivemos el fuego del don de Dios, avivemos el fuego, pero este fuego lo vamos a avivar con una búsqueda genuina de lo que Dios quiere y con un corazón obediente para hacer lo que nuestro Señor nos dice. Que el Señor les bendiga grandemente.